Te iba a decir Ahorita que, ¿cómo? ando un poco enfermo, pero aquí andamos. Ok, ok, no hay problema. Te iba a decir que si estás en una computadora, ¿no? Sí. No, estoy en celular. Si ves la conversación que tenemos, ves apenitas un poco, ya enseguida aparece tu comentario de explicando el gen. Ajá, más o menos. ¿Entraste? O sea, veo la pantalla que compartes. Sí, más o menos. Letra muy pequeña, no alcanzo a leer, pero sí. A ver si te puedo agregar. Y vos en tu celular no podés poner el Messenger. Ahí está grande un poco. Sí, sí, yo aquí como quiera le voy haciendo zoom. Ok. Vamos a tratar de demorar una hora por lo menos y hasta donde lleguemos, llegamos al final, mejor. Lo dejamos para otro día. Ajá, Sí, yo- vamos a ir resolviendo así algunas dudas. sí. Podemos ir capaz que leyendo el Génesis, vos me vas diciendo porque hay cosas que... Ujú. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Que vos decías que los cielos es el resto del universo y la tierra es el planeta Tierra. Ok, yo ahí quería hacer una acotación que es que se usa el término bara para crear, para, y el término que se usa para cielos es eh, Yamayim, el término hebreo Yamayim que es para cielo. Pues sigue ahora bien, y ahí decís que, dice ahora bien, coma, y dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Este es un retroceso, ¿a dónde? Es un retroceso a la creación de la tierra. O sea, como que creó los cielos y la tierra. Después hace un retroceso y vuelve al inicio de la tierra y ahí empieza a decir que estaba vacía, no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas. Vos ahí entre una cosa y la otra decís que hay un salto del tiempo. Entre no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas. ¿Por qué? No entiendo por qué decís que hay un salto en el tiempo. Es que lo que pasa, por ejemplo, en la forma en la que se relata, no sigue un tiempo, como un tiempo lineal. Es como si primero se explicaran las cosas de manera general y luego hay, eh, a veces hay salto hacia atrás para explicar a detalle y a veces también hay saltos hacia adelante para, digamos, como hacer como referencias o también porque se salta detalles que pues no representan algo relevante o importante. Por ejemplo, digamos, en la primera línea dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ujú, Entonces, si vemos, es como que pareciera que hay como un final de lo que estamos hablando, como que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tan, se acabó. Ya acabé de decir lo que estaba diciendo. Pero luego después, como que me regreso, entonces dice, bueno, ahora bien, la tierra, sí, entonces como decir, bueno, ahora bien, te voy a explicar cómo se creó la tierra.
Oye, pero ¿cómo se crearon los cielos? Eso no importa. Es como, si explico, ¿cómo se crearon los cielos? Eso no es relevante. Pero te voy a explicar cómo se creó la tierra. Entonces, ahora dice, ahora bien, la tierra, sí, no tenía forma y estaba vacía. Eh, entonces, por eso digamos que nosotros aquí, digamos, en el planeta, como seres humanos, eh, siempre, o sea, a través de la Biblia, tanto Dios como ángeles o demás, nos muestran el conocimiento solo, digamos, el que necesitamos saber. Em, Porque es como decir, bueno, si tú eres un ser humano que vives en la Tierra, pues a lo mejor no te sirve de mucho. O digamos, yo como, si nos ponemos en el lugar de Dios, digamos, nos ponemos en los zapatos de Dios y decimos, bueno, a ti como humano, ¿de qué te sirve saber cómo creé el planeta? No sé, ahí nos inventamos un nombre, sí, el planeta, em, el Sí, planeta cualquier R, ¿no? planeta. Bien. Sí, el planeta R de la galaxia W, ¿no? Entonces, Mm. eso no es relevante, porque, pues, a lo mejor lo único que te interesaría saber es que lo he creado y ahí está, y al igual y hasta lo pudieras llegar a contemplarlo en el cielo, esa galaxia, y ahí está. Pero pues no es relevante el cómo la creé, ¿verdad? Lo que realmente te interesa a ti como humano es pues cómo creé el planeta Tierra, que es en donde vives. Porque es Em, interesante saber dónde creó, cómo creó la Tierra. ¿Por qué sería interesante para él? O relevante saber eso. para nosotros, Sí. eh, en relación a otros planetas o... No, no, no. Vos decís que hay cosas que creó. Está el universo, hay muchas cosas que creó que no son relevantes y por eso no cuenta cómo las creó. Cuenta cómo creó el planeta Tierra. Empieza a describir detalladamente cómo creó el planeta Tierra. Porque eso sí es relevante para nosotros. ¿De qué manera es relevante para nosotros saber eso? Porque vivimos en él, ¿verdad? Solo por eso. Mm, pues es como decir, bueno, por ejemplo, Dios también crea la vida, Ujú. ¿verdad? Entonces, no explica a alto detalle cómo creó la vida, pero bueno, y luego y hace también un salto en el tiempo y dice, bueno, te voy a explicar a detalle cómo creé al hombre, porque tú eres un ser humano, pero no te voy a explicar a detalle cómo creé cada planta, cada animal, No, de hecho los crea cada... en grupos. Grupos de terrestres, Ajá, grupos acuáticos, las plantas, las aves. exa- exactamente, pero no explica tanto detalle. En cambio, cuando dice, bueno, ya que creé la vida, dice, bueno, a ver, te voy a explicar cómo te creé a ti ya más a detalle para que tengas conocimiento, ¿no? Es por decir un ejemplo. Mm. Dices, ¿por qué? Porque tú eres ser humano y pues, sí. Entonces, es como una forma eh, en la que Dios nos dice, bueno, es importante que tú sepas esto porque pues es importante que sepas cómo se creó la tierra porque vives en ella, y cómo se creó la vida, a lo mejor no de manera, de manera muy detallada, pero sí de manera general. Es importante que sepas porque vas a convivir con demás seres vivientes. Es importante que sepas cómo fuiste creado tú, Pero pues me porque decís que eres es compuesto. importante, pero yo no entiendo por qué debería ser importante. No entiendo cuál es la relevancia. Pero, a ver, vamos a seguir.
Entonces la tierra ujú. estaba hueca, estaba vacía y sin forma, y la oscuridad cubría la superficie de las aguas. Vos decís que entre esa frase, entre que la tierra estaba vacía y la otra frase, que la superficie de las aguas, a ver, la oscuridad cubría la superficie de las aguas, que un salto de tiempo entre una frase y la otra. Pero yo no veo ningún salto de tiempo. Lo que veo es una coma en algunas traducciones y en una traducción específica hay un punto y seguido. No entiendo por qué decís que ahí hay un salto en el tiempo. Yo lo que Es- es- asumo es que, vos decime si lo estoy asumiendo mal, lo que ujú. asumo es que la Tierra no pudo haber sido creada ya con agua, entonces vos asumís que ahí debe haber un salto en el tiempo, desde la Tierra creada vacía hasta la Tierra donde tiene la oscuridad cubriendo las aguas profundas. Estamos recién en el versículo 2. No sé si se ve en la pantalla. Viste que dice 2 y está toda tu El sal- expresión. el salto dice, es donde dice ahora bien, dice, al decir ahora bien, hay un retroceso en el tiempo, Ah, sí, en esa parte donde, ya la pasamos. ajá, sí, sí. Ahora, en cuál otra sección? ¿Donde dice? Es en donde dice, ah, está- está todo junto. El salto en el tiempo se prolonga hasta el momento donde lo que sigue, la oscuridad cubría la superficie de las aguas. Ahí puedo decir que hay un salto en el tiempo, entre que Ujú. la Tierra estaba vacía y que la oscuridad cubría la superficie de las aguas. Que entre una cosa y la otra hay un salto del tiempo. Después volvés a decir otras veces que hay un salto en el tiempo, por eso quiero ver qué es lo que marca que hay un salto en el tiempo. ¿Cómo te das cuenta que hay un salto en el tiempo? Porque después lo vuelves a repetir. Sí, sí. Dice, mm, los, la oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Lo que pasa es, dice, ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Ujú. Ahí tenemos un punto. Después, la oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Ahí estamos partiendo de como si la Tierra ya estuviera en parte ya iniciada, ¿sí? Ujú. Eh, porque sabemos, ¿verdad? Que obviamente la Tierra, pues primero es una bola de fuego, ¿no? No Primero puede tiene que tener ser una agua, bola de una fuego. bola de fuego. Ajá, para tener agua. Entonces, hasta tiempo después es cuando ya hay agua. ¿Por qué tenemos ese salto del tiempo? Porque lo importante de de la Tierra es como decir, ¿verdad? A partir de qué momento el planeta, el planeta Tierra, digámoslo así, se le puede llamar que ya es el planeta Tierra, ¿sí? Porque a lo mejor es como decir, eh, en el principio, a lo mejor el planeta es una bola de fuego, ¿no? Es una bola de fuego ahí eh, eh, que gira, a lo mejor ni siquiera tiene un ritmo constante de giro, tiene un desorden total. Pero pues ese cuerpo errante que está ahí a lo mejor alrededor del Sol girando sin un rumbo, sin una órbita específica, pues ese cuerpo a lo mejor ni siquiera lo podemos llamar planeta, ¿no? Entonces, pues, tenemos que ver más o menos, ver las cosas a manera como de un concepto, ¿no? Cuando nosotros decimos planeta Tierra, ¿qué entendemos por eso, no? La palabra Eh, planeta viene del latín del latín o del griego. Los griegos se Ujú. referían a las estrellas que se movían independientemente. O sea, significa errante planeta. Entonces veían que había Ajá, unas estrellas que erraban independientemente sí, de las sí. demás y les pusieron ese nombre y después se dieron cuenta que nosotros también somos un planeta.
Ajá, exactamente. Entonces, pero decimos la tierra. A partir de qué momento le damos el nombre de la tierra. Entonces, dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Dice, la oscuridad cubría las superficies de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por las aguas, por encima de las aguas. Ahí estamos partiendo, no digamos, desde el mero inicio, desde que, a lo mejor desde que el planeta eran partículas de polvo volátiles y se fueron uniendo por la gravedad y ir generando una esfera y no, sino en- en- tenemos que contar la historia en algún momento en el cual ya lo consideramos como un inicio de lo que más o menos ya conocemos. Entonces, por eso menciono que ahí hay como un salto en el tiempo, en donde la Tierra, digamos, ya está en parte ya creada, ¿no? Donde ya a lo mejor, em, aunque no tiene una forma específica y está vacía, no tiene nada, nada, cuando dice que está vacía, pues no podemos decir, pues es como decir, oye, pues ¿cómo dice que estaba vacía? Pero luego está diciendo que superficie la sabe, entonces tenía agua, entonces no estaba vacía. No, es que cuando dice vacía, hacemos una referencia a que no hay nada. Para Dios, lo más importante de todo siempre es la vida. Entonces, si decimos que, o sea, si Dios nos dice, oye, aquí estaba la Tierra, el planeta, y no había nada, y luego nosotros empezamos a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y decimos, a ver, Dios, ¿cómo que no había nada? Si ya Claro, era como un estaba, desierto, estaba desierto. es exactamente, o sea, no, es como decir, no hay vida, ¿no? Además que a veces, a lo mejor las palabras utilizadas son más simbólicas que literales, ¿no? Entonces, cuando dice estaba vacía, pues es que en sí todavía no había vida, ¿no? Pero estamos, aquí la historia la estamos partiendo a partir de más o menos en el momento en el cual Dios comienza a ya tener la intención de generar vida, ¿no? Por eso decimos, bueno, ya en el principio se dice, bueno, había agua, ¿verdad? Pero luego, pues, y luego crea la luz y hubo luz, luego separa las aguas, sí, pero con todo eso, ¿para qué? Al final es con el objetivo de crear vida, ¿sí? Mm. Entonces, es por eso que de repente podemos llegar a percibir o darnos cuenta de que hay algunos saltos en el tiempo y estamos brincándonos detalles o regresándonos en el tiempo para enfocarnos en detalles que en el principio nada más se hizo de forma general y luego nos retrocedemos para explicar ahora sí más a detalle, pero solo lo parte relevante. Pero a final de cuentas, toda la creación es con el enfoque a la vida, ¿sí? Entonces, a lo mejor al principio no nos va a explicar cómo se generó esa masa eh, de superficie acuosa, Pero de eso no es superficie relevante líquida. para la vida. No es relevante porque a lo mejor todavía no empieza todo lo que es la creación de la vida. Sí, porque sabemos que para que haya vida, pues sí se necesita lo que es la luz, el agua. Entonces, ¿por qué no Sí. empieza cuando crea la luz? Si lo demás no es relevante. No, Sí, no es relevante que esté vacía la Tierra, no, no es relevante para la vida. explica que se creó la luz, pero no nos menciona para cómo la creó. Porque lo importante es que tenemos la luz, el agua, y crea el aire, el oxígeno y demás para, eh, para que vaya habiendo la vida. Sí, yo entiendo Sí, eso, sí, pero no sé sí. si vos entendés lo que te estoy preguntando. Que haya Ujú. luz es relevante para la vida. Que haya agua es relevante para la vida.
Que la Sí, Tierra sí. esté vacía no es relevante para la vida. Que al principio la Tierra está vacía no es relevante. Entonces, ¿por qué nos cuenta esa parte que no es relevante? No es relevante que la Tierra esté vacía. Lo que es relevante es que tenga agua, luz y que empiece a crear la vida. Ujú. Después dice que haya luz. Él no está creando, no está usando vará como antes. Dice que haya luz y hubo luz, Sí, ¿no? eh, porque también hay que tomar en cuenta que no precisamente en ese momento creó la luz, Ujú. ¿sí? Sino que digamos que al igual la luz ya había sido, ya la había creado anteriormente cuando creó, digamos, cuando creó los cielos, por Sí, decir que creó la luz, ¿sí? Pero cuando dice que haya luz, em, digo, no tendría forma de, en este momento, no tengo algún argumento a la mano que compruebe lo que voy a decir, pero digamos, suponiendo, ¿verdad? Que pues está el planeta vacío, tiene una superficie de agua, superficie de aguas profundas, pero por alguna razón el agua no llega, digo, la luz no llega al planeta. A lo mejor, no sé, nubes de gases, qué sé yo, ¿verdad? Es podría algo ser, que a sí. lo mejor. Podría ser, aunque no haya atmósfera de oxígeno, podría haber alguna atmósfera de gases y de polvo, de lo que sea. Exacto, o sea, ahorita no tendría yo algo a la mano que demuestre cómo pudiera ser, pero sabemos que puede ser, Y aparte ¿sí? está diciendo que haya luz, no está diciendo, no dice que crea la luz, dice que haya. Que haya Es luz, diferente a sí, crear la luz. exactamente. Por eso ya ahí, cuando podemos establecer que la luz ya la había creado, solo Ujú. que al igual la luz todavía no había llegado al planeta, ¿no? De alguna manera, a la superficie de la Tierra como tal, ¿sí? Y Mm, después empieza a separar la luz de la oscuridad, versículo 4 vio que era bueno y empezó a separar la luz de la oscuridad. ujú. Vos ahí decís que eso es que empieza la rotación del planeta. Y podríamos decir que a lo mejor una rotación estable, o sea, el planeta, pues básicamente desde que eran partículas de polvo ya de alguna manera giraban y se empezaron a compactar desde que era una nube de gas ahí. O sea, la rotación ya existía. Eso tiene relación con Ya. el primer motor inmóvil. Si el primer motor es el que empieza el primer movimiento, todo el movimiento se va pasando de un cuerpo al otro hasta llegar a la nube de polvo que creó el planeta, que se movía por aquel primer motor inmóvil que dio inicio al movimiento. Según lo que dice Aristóteles, ¿no? Exacto. Sí, o sea, básicamente todo se va a ir surgiendo por inercia, ¿no? Ujú. Entonces, la rotación podríamos decir que ya existía, pero aquí lo importante es la estabilidad. Por ejemplo, aquí dice la luz. Dice, Dios vio que la luz era algo bueno. Bueno, ¿es algo bueno para qué? ¿A qué le llamamos bueno? Entonces, hay que no perder de vista el tema de que estamos hablando en enfoque a la vida. Entonces, si ya decimos que la luz era algo bueno, entonces quiere decir que la luz ya estaba, digamos, en condiciones para poder dar vida, ¿sí? Y que ya estaba llegando al planeta de manera adecuada para poder dar vida. Eh, y dices, por la luz de la oscuridad, Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. Ahí yo lo que Entonces, entiendo es que está ajá, hablando de días que tienen mañana, tarde y noche. No está hablando de grandes eras de muchos años. Lo está dejando clarísimo, porque aparte dice mañana, tarde y noche, y eso fue el día uno. Dice que un día es una mañana, una tarde y una noche. sí, más no es en un sentido literal, es como decir, o sea, es como una frase, ¿no? Es como una frase como decir, y hubo tarde y hubo mañana, y fue el primer día.
Es como decir, ay, pues pasó un día, pasaron dos y pasó tiempo y nos vemos después, ¿sí? O es, no sé si me estoy explicando, es que Como cuando se habla de no sé, la edad dorada de un imperio, o la tarde de un imperio, o la caída de un imperio, algo así más o menos. Que no está hablando sí, de un periodo de, como podrías decir, cuando se habla es, de es la como una mañana forma del de imperio, expresión. sería el inicio del imperio, pero no está hablando de un día, de una mañana, sino de un periodo. A eso te refieres. Es, sí, exactamente, es como una forma de expresión solamente. Mm. Sí, dice, bueno, pues es como decir, bueno, ya hasta aquí llegó este día, hubo tarde, hubo mañana, y este fue el primer día, compa. Sí, sí, esa fue ya la primera etapa. Sí. Pero aquí, digamos que en la primera etapa es cuando Dios em, logra, o sea, se logra hacer que la luz llegue al planeta de manera adecuada, y se genera una estabilidad en la rotación de la Tierra, los suficientes, tanto la luz como la rotación, los suficientes para poder crear algo de, algo de vida, ¿no? O sea que No quiere ya hay sí. rotación, hay día, hay noche, el sol ya llega a la Tierra y pasamos al versículo 6 que Ajá. haya expansión, o sea, cuando crea los cielos, que haya expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas, Ujú. es cuando crea el cielo. Ahí, a partir a partir del agua que se encuentra en la superficie, em, se separa el agua, podemos decir que ahí surge como una evaporación del agua, se evapora el agua y se crean lo que se podríamos decir las aguas de arriba, Ujú. a través de esa evaporación del agua. Se separan las aguas en las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba está haciendo referencia a lo que conocemos como la atmósfera, ¿sí? Em, en lo que es la creación del cielo, ahí nos estamos refiriendo al cielo, eh, si vemos si vemos el planeta como la superficie de la Tierra, Mm. el aire que respiramos, Ese sería el cielo. mm, exactamente, sería todo lo que hay entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, todo eso sería el cielo, ¿verdad? O de la expansión de la que aquí se está hablando. Sí. A ver, una cosa, a ver si entiendo bien. La atmósfera ahí Ujú. está por arriba del cielo, estás queriendo decir. Dijiste La, que entre la superficie y la atmósfera, todo lo que hay en medio es cielo, ¿no? Entonces, por es, debajo del cielo está la Tierra y por encima del cielo está la atmósfera. em, es que aquí también depende cómo lo queramos traducir, porque aquí estamos haciendo referencia a una expansión. Dice que haya una expansión entre las aguas y las aguas. O sea, se está refiriendo a las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, todo lo que hay en medio, toda la lo que lo separa, Mm. lo que separa la superficie de la tierra y el agua, la superficie del agua y la superficie de la tierra, y las aguas de arriba, que serían la atmósfera. Entonces, en medio, aquí en estos versículos le estamos llamando expansión, pero en algunas traducciones se traduce como cielo. Incluso más abajo,
más adelante, no sé si en otro versículo más adelante, dice, Dios llamó a la expansión cielo. En el que sigue, en el Sí. versículo 8 dice eso. Ajá. Y hubo tarde y mañana y fue el segundo día. Igual hay, Exactamente. hay como una cosa que no entiendo bien ahí, porque la atmósfera, en realidad, vos ahora mismo estás tocando la atmósfera. Todos los gases que estás respirando son la atmósfera. Ah, claro. Tiene diferentes capas. O sea, la más alta Ujú. creo que es la estratosfera, pero todos los gases son la atmósfera. No hay como una separación. Y Y- incluso acá alrededor tuyo hay agua también. Hay agua en el aire, hay humedad. sí, Y a veces está más alta y a veces está más baja. exacto. Sí, sí, o sea, no lo estamos tampoco contradiciendo, Pero lo que no pero entiendo entonces es por qué dice que hay un espacio entre las aguas de arriba. Porque, o sea, yo lo entendería si el agua estuviera allá en el cielo. Pero el agua no está allá en el cielo, también está acá alrededor mío, en el aire. sí, pero por ejemplo, no es lo mismo tocar el aire, aunque tenga partículas de agua, eh, que tocar el mar, ¿verdad? Ujú. Igual la parte alta de la atmósfera, si Tiene menos gas. incluso sí, a pesar de que está flotando por encima de los gases, del aire, del oxígeno y demás, a pesar de que está arriba flotando, su consistencia es acuosa, como si fuera el mar. No, eso no es verdad. Que la densidad Mm, más grande de la atmósfera es acá a nivel del suelo. Cuanto más subís, menos aire hay. Vos cuando vas a un país que es más alto que el nuestro, no sé, yo por ejemplo vivo en Uruguay, pero si yo llego a ir a Chile voy a sentir que no puedo respirar porque hay menos aire. No es más acuoso, es menos, no hay más. O sea, no es más denso, es menos denso. Vos, ¿en vos vivís en México, creo? O no sé si me habías dicho. sí, sí, sí. Y Sí, no ha sido a nunca medida una que... zona alta. Mm, O no has visto un partido cuando jugadores se tienen que adaptar a una zona más alta porque el mm, oxígeno es menos. sí, a medida que más subimos, la densidad es más baja, pero cuando llegamos al límite, que es cuando ya salimos, por ejemplo, incluso si lo investigas, por ejemplo, la NASA, cómo logra hacer que un cohete salga de la Tierra. eh, Cuando llega al límite del planeta y cruza esa que podríamos llamar como frontera y ya pasa a estar lo que es estar fuera del espacio, fuera ya en el espacio, ese cohete tiene que cruzar una barrera. Sí, de hecho hay toda una ciencia ahí para poderlo cruzar, o sea, la fuerza, velocidad que debe llevar el cohete, el grado de inclinación para poder romper esa barrera. Porque si no lo hace de la manera adecuada, el cohete simplemente choca y truena, o sea, explota porque choca, es una barrera que hay ahí que debe romperse. Y la Yo jamás consistencia había que tiene. escuchado de nada parecido a eso. Sí, igual, mira, como estoy en el celular se me hace un poco complicado, ¿verdad? Pero en una oportunidad investigalo. La parte límite tiene una textura acuosa. Y parte de su consistencia, o sea, la forma también agua. Em, pero hay otros componentes también, no nada más agua, ¿verdad? O sea, hay más componentes. Pero la consistencia que tiene es una consistencia acuosa, ¿sí? Incluso si lo investigas, puedes investigar incluso hasta el grosor que tiene, ¿no? No recuerdo cuánto es el grosor, pero hasta el grosor lo pudieras ahí investigar. Y cada vez por ejemplo, la NASA manda un cohete al espacio, tiene que romper
Decís que esa vaina. en la NASA habla de esto, hay algún documento que ha dicho por la NASA de que hay una capa acuosa en la atmósfera. No sabría decirte si la NASA en algún momento lo haya Porque si mencionado. ellos están todo el tiempo saliendo, pero, deberían hablar de eso, eh, deberían saber lo que es, ¿no? mm, Vamos a ver si, no sé si en algún momento la NASA lo haya mencionado. ¿Vos dónde lo escuchaste? A ver, es que en su momento llegué a hacer muchas investigaciones de muchas cosas y eh, déjame ver si logro encontrar algo ahorita. Mm, La NASA está todo el tiempo ahí, debería saber lo que es eso. Si hay algo Ah, ahí. claro que lo saben, ¿verdad? Que a lo mejor no hablen de ello, pues a lo mejor es muy diferente, ¿va? Pero eh, mm, O si no, anotalo y después me mandás algún link o algo. sí, Anotate ahí mm, una nota de recordatorio y después me lo mandás. exacto. Entonces, en el versículo 9, entonces Dios dijo que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco. Y así ocurrió. Eso también es otra cosa. El- las aguas no se juntan para dejar ver los terrenos. Son los terrenos los que van emergiendo. El nivel del agua Ujú, siempre se mantiene en el mismo nivel, no crece ni disminuye. Lo que hace es que el movimiento de las capas tectónicas se chocan y se levantan, sobresalen, o incluso los volcanes pueden expulsar tanto material que terminan formando islas. Pero no es que las aguas deciden juntarse en un lugar para que los secos. Está como medio raro. ujú. Sí, así es. O sea, es más que nada también una manera de explicarlo, ¿no? O sea, eh, se juntan es como decir, se juntan las aguas y aparece lo seco. Em, pero sí, o sea, si ya lo analizamos en cómo funciona realmente, es que incluso, o sea, la misma presión interna de la Tierra, como dices, surgen volcanes, se levantan montañas, se levanta tierra o incluso también se pueden llegar a abrir cráteres y por ahí irse todo el agua, ¿no? Desaparecer el agua, eh, se, se va hacia el fondo. Em, no surge con así tal cual como lo está diciendo, de que el agua se colapse en un punto, en un lugar, pero es una manera de explicarlo, ¿no? Una forma de relatarlo. Una manera incorrecta de explicarlo. Que no es así como ustedes. Sabemos Ujú. que no es así. Después Dios llama al Sí. suelo seco tierra y al conjunto de las aguas mares y Dios vio que eso era bueno. En el día 11 entonces, vos decís que ahí en ese entonces hay un salto en el tiempo, Dios dijo que la tierra produzca hierbas, plantas con semillas, árboles frutales según sus géneros y que den fruto y semilla y así ocurrió. O sea que ya estamos en el día 3, Dios está creando las plantas. Ujú. Aquí, a ver, ¿dónde? Es que, En el 11, en el déjame versículo unos 11. segundos. Ah, para que muevo esto por 11. Dice, Gracias por tu Dios comentario. pasó a hacer la expansión, Dios llamó a la expansión. Entonces dijo que las aguas, cielos se junten.
Sí, que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco, y así ocurrió. Sí, pero a final de cuentas no está tan fuera de lugar porque está diciendo que aparezca el suelo seco. Sí, entonces, si sabemos que es la tierra la que se mueve, sí, eh, la tierra está, la tierra es la que aparece, ¿no? Y Claro, a pero consecuencia, lo está diciendo porque las aguas se juntaron. Si no hubiera dicho eso antes, estaría bien que aparezca lo seco. Pero él dijo que se junten las aguas en un punto y que aparezca lo seco. sí, sí, sí. O sea, pero, o sea, a final de cuentas la tierra, o sea, mientras sea una cosa u otra, la tierra se está juntando, ¿no? O sea, digo, perdón, el agua se está juntando en un sitio, ¿no? Y es la tierra la que está apareciendo. Sí, si a manera del lenguaje en el que lo estamos expresando, se entiende que la tierra está apareciendo a consecuencia de que el agua se está juntando, es distinto, ¿verdad? O sea, ya si nos empezamos a meter en esos conflictos, tendríamos también que adentrarnos en temas de traducción, en temas de formas de expresar, etcétera. O sea, pero el concepto de que la tierra está apareciendo y el agua se está juntando en ciertos lugares, pues se comprende, ¿no? El concepto de lo que está sucediendo. Es Y sí, curioso entonces, que, ujú, que encaje un poco, empiece a encajar un poco con lo que sería un mundo que que sería como como una, como describen los terraplanistas la Tierra plana. Vos si apartás las aguas hacia los costados vas a dejar de ver la Tierra. No, igual no es un argumento, se está empezando a formar esa idea. No estoy diciendo que acá está clarísimo que están hablando de una Tierra plana. Se empieza a formar y ujú, más adelante se va a ver también incluso con lo del cielo, las aguas de sí, arriba y las aguas de abajo, podés imaginarte la cúpula que sostiene, que es el cielo, y por encima de la ujú. cúpula, agua donde se mueven las estrellas y los planetas. Sí, realmente por ejemplo, los terraplanistas, em, muchas, o sea, ellos, lo que ellos fomentan es prácticamente como una creencia, ¿sí? Em, y muchas de sus ideologías de que la Tierra es plana, también las sacan de la Biblia. Em, El libro del y orden. no nada más de la Biblia, también de otros tipos de textos, pero no es que sea así como tal, o sea, porque simplemente las cosas las están interpretando mal. Es como, por ejemplo, Si las también cuando interpretás dicen, literalmente como se están diciendo, empezaría a parecer que están hablando de una Tierra plana. ujú, es como cuando dicen que los terraplanistas creen que la Tierra la sujeta la espalda de una tortuga, el corazón de una tortuga, ¿sí? Es como si nosotros tomáramos de manera literal el texto que leímos de que la Tierra está encima de pilares, ¿Mm? ¿sí? Cuando pues, no es así, no lo podemos tomar literal. Más que, digamos, esas personas que se reúnen, pues, para mí, los terraplanistas es como una religión, ¿no? Una religión que ellos creen que la Tierra es plana porque pues leyeron aquí, leyeron allá, vieron esto acá, vieron esto ahí, aquí, y dijeron, ah, la Tierra es plana, es redonda, es plana, las, el Sol y la Luna son,
son luminarias, son como lamparitas que están en el cielo. Ujú. Em, pero Eso es, igual ya llega más adelante. Ahora estamos sí, exacto. después de que crea lo seco, enseguida Ujú, al tercer día. A ver, bueno, ¿qué ocurrió? No, estamos en el tercer día. En el tercer día, después que crea lo seco, crea las plantas. ujú, Y crea los árboles con semilla y plantas con semilla y fruto y todo eso. Vio Dios que era bueno y fue el tercer día. Acá ya estamos ujú. viendo que las plantas existen, pero todavía no existen seres vivos, no existen animales, ninguna clase. Y Sí, que, no precisamente, no precisamente, porque sabemos que, que hubo plantas, hubo animales y a lo mejor hubo primero un género o un tipo de, de animales y luego plantas otra vez y luego animales otra vez y luego se extinguió todo. Entonces se extinguió todo y luego volvimos a empezar y... todo, no. Hay cosas como las cucarachas que están vivas desde antes que los dinosaurios. Nunca se extinguieron las Sí, sí, cucarachas. sí. Ajá. Aquí hay que tomar en cuenta que partimos en la creación de la vida. Hay que también tomar en cuenta cuando Dios dice, Dios vio que esto era bueno. Entonces, es como decir, bueno, Dios creó ya los animales. Pum, ya creó los animales. Y luego dice, Dios vio que esto era bueno. Un ejemplo. Sí. Bueno, en ese momento Dios creó los animales que son, que son algo bueno. Bueno para Pero el algo hombre. bueno, ¿algo Igual bueno para qué? ahora recién Exactamente. estamos en la creación de las plantas, no dijo nada de los animales. Ajá, entonces en este momento Dios creó las plantas a las cuales vio que Dios era bueno. O sea, ya vio Dios árboles, plantas con semilla y árboles que dan fruto, fruto y semilla según, todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Sí, bueno, ¿para qué? Bueno, para el hombre. Sí, a lo mejor antes de esta familia de plantas hubo otras plantas. Y a lo Pero no mejor eran buenas algunas para de el ellas hombre. y a lo mejor algunas de ellas se extinguieron también. eh, y no, y de alguna manera a lo mejor no eran buenas para el hombre. O en su defecto, también, porque aquí también está haciendo referencia a que son plantas, eh, dice la tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla y árboles que dan fruto y semilla. Sí. Entonces, también estamos hablando de una familia de plantas un poco más avanzada que las primeras plantas que existieron. Sí, porque las primeras plantas no eran precisamente que dieran fruto y semilla. ¿Cómo Sí. eran las primeras plantas? ¿Cómo, cómo se Eran reproducían? mm, las primeras plantas, creo Igual, que eran las que son por... mm, las porque que las de hoy en día las de incluso producción existen por plantas esporas. que no tienen semilla. Ah, claro, sí, sí. O ¿Y esas cuando las sea, hay creó? algunas, pero las primeras plantas que surgieron en el planeta, o sea, una planta que ya produce semillas y produce fruto y todo, es una planta un poco más avanzada, Mm. que a lo mejor ya de alguna manera se adaptó o evolucionó un poco más, Pero las algo más anteriores avanzado. no las menciona porque no son relevantes para la humanidad. Mm, Menciona las que son relevantes para la humanidad. En cierta manera, pudiera no ser relevante para el hombre, porque el objetivo de la planta para el hombre, mm, no para la humanidad, no para
la vida o para otros animales. Pero para el hombre, lo importante de una planta es su fruto, porque de él nos alimentamos, ¿verdad? Entonces, por eso nos hace hincapié o nos hace relevancia a, a las plantas que generan semilla y fruto. Sí. Eso no quiere decir que las otras plantas, por ejemplo, las de esporas, eh, hayan dejado de existir. A lo mejor dejaron de existir algunas, pero otras permanecieron. Entonces no hay Sí. ninguna planta con semilla que no sea relevante para la humanidad. Son todas relevantes. Mm, Pues depende a qué nos estamos haciendo referencia, ¿verdad? Porque, o en sí, ¿por qué es la pregunta? Digámoslo No así. lo digo por si en algún momento llego a encontrar una planta con semilla que no sirve absolutamente para nada a la humanidad. Dejo la Sí, pregunta ya formulada. no, pudiera haber plantas con semilla que no son útiles para la humanidad y de igual manera lo contrario, puede haber plantas con esporas o de esporas que son útiles para la humanidad. Y entonces, ¿por Entonces, qué no, por qué cuenta unas y las otras no las cuenta como las creó? por- porque hay que tomar en cuenta que es una historia o un cuento, digamos, la forma en la que lo relata, la historia es generalizada, ¿verdad? Entonces, estamos generalizando a que, bueno, es como decir, bueno, lo importante es la, la planta que tiene semilla, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, pero aquí tenemos una que es con esporas y realmente sí es muy útil para la humanidad y demás, bueno, igual no decimos que no existan las excepciones, puede haber excepciones, Ujú. pero hay que tomar en cuenta que la historia, el relato contado es generalizado, ¿sí? Es como, es como si, por ejemplo, cuando pasáramos a la creación del hombre, ¿no? Pasamos a la creación del hombre y el hombre, Dios creó al hombre para que se reproduzca en la tierra y poble la tierra y todo, ¿no? Pero dicen, no, pero es que hay personas que nacen sin la capacidad de poderse reproducir, ¿no? Dice, bueno, sí, pero eso ya estamos en otro tema, ¿no? Ya estamos entrando en otro tema donde a lo mejor ya estamos hablando de un defecto, de una falla genética, sí, demás, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta siempre que también no podemos profundizarnos tanto en algo porque el relato es generalizado, sí. Yo no, Pero eh, entonces, eh, el que está especificando cosas, entonces es el que escribió la Biblia de esta manera, porque pudo haber dicho creó las plantas cuando las creó por primera vez y no estar haciendo una disección tan específica de yo lo voy a nombrar cuando creé las plantas con semillas. Está generalizando, creé las plantas y en algún momento las plantas van a dar semillas. Las plantas van a evolucionar hasta ser plantas de semillas. Bueno, pero lo que ujú, sigue después en el día 4 crea, a ver, donde estaba la tierra empezó a producir hierba, no, acá no. 14. Entonces Dios dijo que haya lumbreras. Acá cuando crea las lumbreras en el cielo, que un detalle, la luna no es una lumbrera, refleja la luz del sol, no produce luz propia. ujú, Haya lumbrera en la expansión del cielo para que separe el día de la noche, pero él ya había separado el día de la noche. ¿Cómo que las crea ahora para separar el día de la noche? Otra vez. Quisiera mirar de señal para marcar las estaciones, los días y los años. ujú. Ahí, ahí lo que se está haciendo, a lo que se está haciendo referencia es
que se empieza de alguna manera a medir, ahora se empieza a medir el tiempo. Una vez creadas las plantas, se empieza a medir el tiempo en estaciones, porque sabemos que la planta, para saber nosotros cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo dejar germinar y demás, todo lo hacemos en base a las estaciones, ¿sí? Y dividimos el tiempo pues, en cuatro estaciones: es primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Entonces, una vez ya teniendo la planta que produce fruto, produce semilla y se reproduce, es importante saber medir las estaciones del tiempo en el planeta para poder desarrollar unos los cultivos adecuados, ¿sí? Entonces, aquí, em, como decimos, dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a haber como un marcaje, ¿sí? O sea, la rotación ya existía, el sol ya existía, ya estaba ahí, la luna también ya existía, ya estaba ahí, ¿sí? Pero es como decir, sí, ahí están. Y pues está bueno, pues sí, ahí están, pero pues, ¿qué? Sí, pero ya una vez empieza a haber plantas, ya nos empezamos a dar cuenta. O sea, es como es, hay que tomar en cuenta también que el relato está redactado de forma como si nosotros estuviéramos eh, visualizando en ese momento lo que está pasando, ¿sí? Entonces, em, es como decir, ah, bueno, sí, ahí está el sol, la luna, pero pues qué, pues ahí están, pero qué. Pero luego ya nacen las plantas y luego empezamos a ver, ah, caray, mira, fíjate que, que cuando es invierno, las plantas pasa esto. Cuando es verano, las plantas pasa esto o hacen esto. Pero en ese caso las estaciones ya existían desde antes, porque el sol ya estaba desde antes, y la Tierra ya estaba Sí, rotando desde antes y ya había día y noche desde antes. No es ujú, que sí, a pero partir de después de las plantas empiezan a haber estaciones. Esto es lo que está no, no, diciendo no. que él está creando el sol y la luna. No es que la está creando las estaciones ya había sol, ya había estaciones. Si la Tierra ya giraba, ya había estaciones. Lo que está haciendo acá está creando el sol y está creando la luna. Aparte, si lees versículo 16, y Dios pasó a hacer las grandes lumbreras, las pasó a hacer, las hizo. Ujú, No, ya no dice que haya luz. Acá voy a hacer las lumbreras. Las lumbreras no estaban y las hace. Si lees el sí, capítulo, pero el versículo 16, usa el di- término asá, que es hacer, en, en hebreo. en el 14, en el versículo 14 dice, entonces Dios dijo que haya lumbreras. Es Y como de, cuando dijo que haya luz. claro, pero en el 16 dice, o sea, dijo que haya y Ujú, después las pasa a hacer. Eso lo vuelve a hacer más sí, adelante, no me acuerdo en qué momento, pero cuando lleguemos sí, lo veremos, que él dice que haya y después va y lo hace. sí, pero dice, servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Y así ocurrió. Ujú. O sea, él está diciendo, así ocurrió. Ya, ahí hay un corte. Después dice, Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Ahí estamos teniendo un salto en el tiempo. No, no hay un salto. Él primero lo decreta, que haya esto para esto, esto y esto. Y Ujú, después pasó, después que lo decretó, fue y lo hizo. Porque si no, ¿qué significa acá que pasó a hacer las lumbreras? ¿Qué significa ahí? Que las hizo y después las hizo y después fue y las hizo de vuelta. sí, las hizo cuando hizo los cielos, ya estaban hechas. ¿Y por qué acá dice que las hizo? En el versículo 16. Dios pasó a hacer las grandes lumbreras. Lo que hizo en el primer día fue el día, como que la luz Porque, existe independientemente del sol y la luna. Y acá está creando las porque, lumbreras.
porque nos estamos retrocediendo y está especificando a detalle el No, por no qué hay creó. ningún retroceso. Lo está Bueno, haciendo y está acá bien. está, va contando día por día. Estamos en el día 3, dice esto. Y acá va a terminar en el día 4. Cuando termine va a decir, y eso fue la tarde, la mañana, la noche, el día 4. La tarde, la mañana, el día 4. No está retrocediendo en el tiempo. Está haciendo en el día 4 el sol y la luna. Sí, pero las estaciones, el sol, la luna, las estrellas, todo ya existía. Pero las estaciones no son relevantes su existencia hasta que no hay plantas, porque Pero esto no es una Biblia básicamente, para las plantas, esto es una Biblia para el ser humano. sí, pero las plantas son importantes para el ser humano. Sí, pero no, Sí, no es la Biblia de las plantas, es la Biblia del ser humano. Es decir, las cosas que se cuentan son sí, las que son, o según lo pero, que dijiste vos, ¿no? pero, Porque la Biblia no pero, dice nada. Yo te estoy ujú, tomando la palabra a vos y vos decís que esto es una Biblia para el ser humano. ujú. Bueno, las estaciones son relevantes para el ser humano, porque es el ser humano que planta, el que va a Sí, sembrar. No, no exacto. importa si no hay plantas, porque no es la Biblia de las plantas, es la Biblia del ser humano. Ujú. Las estaciones son importantes para el ser humano, porque necesita las estaciones para poder saber cómo trabajar la planta. Sí, Correcto. Entonces, desde el momento en el que existe sol y en el momento en que hay rotación del planeta, ya hay estaciones. sí, pero en el principio no se detalló por qué fue creado el sol o o sea, porque todavía no había plantas. Una vez Eso, creada la planta, eso en el es principio cuando dijo Dios creó los cielos y la tierra, estás hablando, cuando decís en el principio, estás hablando del día uno. cuando Dios creó los cielos, Ujú. eh, ya creó, o sea, ya está creado Sol. las estrellas, el sol y demás. Ujú. Y acá en el día 4, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Acá en el día 4 dice, vamos a ver. Empieza en el 14, creo. Ujú. Pero en el 16 dice que las pasó a hacer. La expansión de los cielos para separar el día y la noche y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Y así ocurrió. Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas, así que Dios las puso los puso a todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el cuarto día. O sea Ahí, que veníamos del aunque 3 y acá termina el cuarto día. Todo lo que sí, pasó en este momento fue en el ¿qué cuarto día. qué fue, Creó el sol en qué el fue cuarto lo día. que, qué fue lo que surgió en el cuarto día? A ver, En el cuarto día, aunque ya todo existía, hubo una, una estabilidad de las cosas. Es como si dijéramos, ya existe el invierno, ya existe el otoño, ya existe, pero a lo mejor están en un desastre, un desorden. O sea, a lo mejor hace frío por muchos años, es invierno muchos años, y luego hay invierno, y luego hay verano muchos años. Un ejemplo, hay un desorden. Por eso ya después, una vez pero hay un desorden en el que se ve el sol y la luna, en ese desorden. No, no tenés que pasar a hacer, porque te repito, que la palabra que usa es asá, que es hacer, pasar a Ujú, hacer. No es sí, vará, no es crear, pero es hacer, es hacer algo. ujú, Hace el sol, hace la luna. Es la palabra hebrea sí, que está usando. pero la pregunta es que si ya todo ya estaba hecho, ¿qué fue lo que realmente hizo en el cuarto día? Lo que está Aquí diciendo, estamos, ¿me es una pregunta? dice, aquí es que si yo te menciono que todo eso ya estaba hecho, ya lo había hecho, entonces tu pregunta es, entonces, ¿qué hizo en el cuarto día? Estoy mencionando que lo que hizo en el cuarto día fue las estaciones del año
No, pero no Pero, dice, y Dios pues, pasó a hacer las estaciones. Dice, Dios pasó a crear las lumbreras. No, Dios creó las estaciones. sí, pero está haciendo, está resaltando el hecho del por qué las creó para generar las estaciones En del qué año, palabra está resaltando ese hecho? donde dice, Incluso hasta dice que creó las estrellas y las puso en el cielo. Que las está creando en ese dice, momento y las está poniendo en el cielo. y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Al final del versículo 14. Ahí está resaltando, claro, pero lo que yo te digo es que él está en el 16, está haciendo las lumbreras. Dios pasó a hacer, nos dice, Dios en el pasado hizo las lumbreras para las estaciones. Dios dice que después de que decretó que haya lumbreras, Dios pasó a hacer las lumbreras. Es que ahí nos estamos retrocediendo para dar a No, detalle. pero si vos pasás a hacer, Disculpe. no te vas al pasado a decir qué hiciste. Vos estás pasando a hacer. Yo digo que haya tal cosa y después voy y las hago. No digo que haya tal cosa y después retrocedo al pasado cuando las hice para explicar. No, no tiene ninguna coherencia. Ujú, Incluso en el día cuarto, estamos en el día cuarto, estamos entre el 3 y el 5. En el día cuarto dijo que hizo las estrellas y las puso en el cielo. Lo que creó en el día uno fue el cielo. No había estrellas, no había lumbrera. Había día y no había sol. Creó la luz, la llamó día, pero el sol todavía no estaba creado. Porque lo crean entre el 3 y el 5 lo crean. Y crea las estrellas y literalmente dice que las crea y las pone en el cielo. Entre el 3 y el 5. El día 4. Entonces estamos hablando de ujú, que hay día y hay luz, pero todavía no había sol. No hay estrellas, hay cielo, pero no hay estrellas, porque las crean el día 4. ¿De qué estamos hablando? Esto es una persona que no tenía ni idea de que el día provenía de la luz del sol. Se pensaba que era una luz que había en, en el mundo porque sí. Ahí, mira, en el capítulo 14, digo, en el versículo 14 dice, entonces Dios dijo que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, y así ocurrió. Ahí ya terminó nuestro relato. Bueno, continúa leyendo. Sí. Sí, ahí ya terminó nuestro relato del cuarto día. Sí. En el versículo 15 termina el cuarto día. Eh, sí, pero Servirá las luego lumbreras. después se centra en darnos más detalles, pero en sí ya acabo de decir lo que nos estaba diciendo. Eh, es como en el versículo uno. En el versículo uno todavía no ha pasado ningún día. En el versículo uno dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ya, Ajá. pum, ya acabó lo que había que decir. Entonces el Pero luego versículo, está el día en el 4 versículo. termina, perdón, el día 4 termina en el versículo cual dijiste en el versículo 15. Y así ocurrió. Ajá. Después, en el versículo 16, nos empieza a dar más detalles Y en el versículo 19, ¿qué pasa? del por qué se hicieron las cosas. Dice, Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Así que Dios las puso a todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Y Dios vio que esto que era esto era bueno. bueno. Y ¿Y era bueno fue, para qué? Para el hombre. y Sí. fue el cuarto día. Sí, y hubo tarde, hubo mañana y ese fue el día cuarto. Ya. Ahí termina el día 4. Si no, ¿qué es lo que hizo en el día 4? Si todo lo que dice ya estaba todo hecho. ¿Qué es lo que hizo en el día 4? Está diciendo, ahí Lo- hice el sol, hice las estrellas, las puse en el cielo, para que gobiernen, para que haya día, para que haya estaciones, para que señalicen las estaciones.
En Si el ya día estaba, mira, 4, pero déjame seguir este razonamiento. Si ya estaba todo hecho, ya existían las estaciones, ya existía todo, porque ya estaba el sol hecho, ya estaban las estrellas hechas, ya estaba la rotación del planeta, ya estaba todo hecho, ya tenían que haber estaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron el día 4? todo eso lo estabilizó para que fuera bueno. Pero acá no dice que estabilizó nada, acá está diciendo que lo crea, que lo creó. ¿Dónde dice que lo estabilizó? Y lo que dice es que lo está creando en el día 4 y lo está poniendo en el cielo. Yo cuando decís algo que tiene sentido, como cuando dice que haya luz, te lo acepto, está diciendo que haya, no la está creando. Pero acá no me vengas a decir cosas que no está diciendo. Sí, en los versículos anteriores en ningún momento dijo que, por ejemplo, que la rotación del planeta ya era algo bueno. O Es sea, que ya tampoco había habla de habido la ni tarde, siquiera habla de es como- planeta, tipo, sí, pero dice, no habla de hubo tarde rotación, y dice, mañana. sí, Sí, dice, hubo tarde, hubo mañana, un día primero, hubo tarde, un mañana, un día segundo, hubo pero tarde, vos me estás hubo diciendo mañana, que no está hablando de rotación ahí, vos me estás diciendo que está hablando de varios periodos de tiempo. No me estás diciendo que que cada vez que dice hubo tarde y mañana está sí, diciendo un día de una no, rotación. pero la rotación comenzó desde el día, eh, a ver, ¿dónde está? Cuando separa la luz del día de la noche, Sí, ahí ya segundo comienza a día. haber una rotación más o menos estable para que surja la vida. Pero ¿en qué te basas para decir que hay una rotación? ¿En que empiezan a pasar los Porque días y dice la que tarde? separó la luz de la oscuridad y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. A ver, a ver, a ver, a ver. La Tierra ya existía, Ujú. pero había oscuridad en la Tierra. Y después Sí, la luz, crea el sol y ahí separa la oscuridad y la luz. Eso es lo que no, no, estás no. diciendo. El sol ya estaba creado. Entonces, ¿por qué en el segundo día empieza la rotación? Si ya hay, mira, ponele, la Tierra no giraba, querés decir. No, porque no entiendo lo que estás queriendo decir. Tiene una, no, es que Giraba a otra velocidad. El sol ya estaba tiene, iluminando la Tierra y la Tierra giraba a una velocidad diferente. cuando, cuando se hacen las cosas o se aparecen las cosas o crean las cosas y demás, no precisamente es que se estén haciendo en ese momento, ¿sí? Sino que algunas veces se está haciendo referencia a que apenas están siendo visibles desde la Tierra o en algunas se está haciendo referencia de que se está estabilizando para que sea algo bueno. Pero eso no es lo que yo te... ¿Cuál fue la pregunta? Crea, ¿cómo estás hablando ¿por qué decís que rota? A ver, empezamos vuelta. ¿Por qué decís que la Tierra rota? Que está hablando de rotación. O sea, en ningún momento la Biblia va a explicar con precisión Claro, que pero hay algo que te da a entender que está rotando. pues porque lo sabemos, porque sabemos que está rotando. Claro, pero ¿qué de lo que dice la Biblia vos interpretás que es que está rotando? Porque si vos decís que... me mareaste tanto que ya no sé por qué estamos discutiendo de que la Tierra rota o no. A ver, estábamos ¿qué estábamos? En el 19, ahí terminó el día. Ujú. Dios creó las lumbreras, creó las estrellas, las pone en el cielo, termina el cuarto día. Mira, y aparte te voy a decir una cosa, ya son las 9, capaz que terminamos en el día cuarto y seguimos después, después Sí, seguimos mira, del quinto en yo, adelante. yo te, yo te voy a preguntar algo, ¿verdad? Dale. ¿Por qué, por qué crees o por qué consideras tú que, que existe todos estos textos, todos los textos que se encuentran en la Biblia y muchos otros textos más
que no fueron incorporados a la Biblia que conocemos. ¿Por qué crees que existe? O sea, ¿por qué? em, bueno, yo sé que a lo mejor no, no catalogas esto todavía como una verdad, pero suponiendo que por el momento parte de la premisa de que es cierto que Dios nos mandó estos escritos para nosotros, ¿sí? Y los hizo a través de ángeles, a través de profetas, a través de etcétera, ¿no? Parte de esa premisa, ¿vale? Ahora, ¿por qué crees que Dios hizo eso? Parto de la premisa de que es real, de que es verdad, ¿no? Sí, sí, o sea, ya después lo cuestionas, ya después lo cuestionaremos, pero si partimos de esa premisa, Bien. por qué pensarías tú que Dios nos dio toda esta información, todos estos textos? ¿Por qué motivo? Sí, no nada más el Génesis, sino Todo el libro. toda la Biblia e incluso otros textos que fueron excluidos en la Biblia o no incorporados. Para comunicarse con nosotros, o sea, como no podemos hablar directamente con él, Ujú. deja todas unas historias que resuelven gran parte de los problemas que podemos llegar a tener, supongo. Pero para qué Dios quería comunicarse con nosotros? ¿O para qué Dios quería que nosotros nos comunicáramos con Él? La verdad que la mentalidad de los signos de Dios no tengo ni idea. Sí. ¿Qué puede llegar a Mira, tener en su sí, cabeza? Si me decís que imagine algo, puedo imaginar montones de cosas, pero que ujú, si ahí a tener idea de cuál es verdad. sí, porque, por ejemplo, Dios si quería, le pudo haber dicho a Moisés, mira, yo creé todo esto, no importa cómo, sí, lo importante es que todo esto aquí está, existe, tú existes, sí, vamos al grano, ¿no? Vamos al grano, a lo que quiero llegar, el por qué estoy aquí diciéndote esto, el por qué estoy aquí platicando contigo, sí. Mas, sin embargo, Dios no hizo eso. Dios explicó, a lo mejor no con alto grado de detalle las No, cosas, no, esto no puede ser creado por no. Así como está sí. escrito, no. Porque no. La ciencia, lo que podemos demostrar, desmiente montones de cosas. Si fuera un Dios, hubiera preocupado porque las cosas fueran coherentes. Porque, por ejemplo, hay gente que quiere creer, pero no puede creer en estas cosas. Si Dios lo hubiera explicado bien, yo diría, no, Ujú. mira, esto lo escribe Dios, porque si no, ¿cómo Moisés iba a saber esto, esto y esto? Nada, es imposible que Moisés supiera eso. Esto alguien de afuera se lo tuvo que haber dicho. Pero yo leo esto y no veo eso, veo incoherencia. Esto lo escribió un ser humano que no sabía ni cómo funcionaban las cosas. Sí, pero hay que tomar en cuenta que en todo esto escrito, eh, la incoherencia que podemos encontrar es a consecuencia de la imprecisión, pero la imprecisión, hay imprecisión porque no es relevante que sea preciso, no sé si me explique. Para mí es muy, muy relevante, porque si eso fuera preciso, yo estaría creyendo ahora en este libro. ¿Cómo que no es relevante? Mm. Es tremenda, creo que es la cosa más importante que puedes hacer que este libro Sí. sea preciso. Lo haces impreciso y la gente que sinceramente quiere creer, pero no puede creer porque sí, necesita tener algo. Bueno, yo para creer necesito hacerlo con sinceridad. Si yo creo en esto porque sí, no estoy siendo sincero conmigo mismo. Yo Ujú. necesito entender que esto tiene sentido. Si no tiene sentido, yo no lo voy a creer. Si Dios lo hubiera hecho con sentido, yo ahora tendría un creyente más. Entonces para mí es de vital importancia. Porque si esto es todo verdad, tipo, estás perdiendo No, creyentes. no, no. Mira, mira, todos estos textos técnicamente no deberían por qué existir, porque no habría una necesidad de tenerlos. Cuando, cuando surge
lo que es el pecado de Adán y Eva, ¿sí? El hombre se vuelve imperfecto. Entonces, el hombre se vuelve imperfecto Si y la pecó ya tierra, era imperfecto. ¿mande? Si pecó ya era imperfecto. Ya fue creado con la capacidad de pecar, de desobedecer. No, es peor todavía, porque antes de comer Ujú. el fruto él no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso Dios le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué comiste del árbol? Sabe que está desnudo porque comió del árbol. El árbol le da el Sí, conocimiento del bien y del mal. eh, ujú. Lo que está sucediendo ahí, o sea, Dios Dios tiene que poner el árbol, ¿verdad? Lo tuvo que poner ahí por una razón. Igual después vemos las razones y demás. Satanás hace engaña a Eva, tienta a Eva para que Satanás, pueda comer, que es la serpiente, sí, en que forma de serpiente. posee la serpiente. Ujú. ¿Y quién creó a Satanás? ¿Y Entonces, quién creó a la serpiente? ¿Quién creó el árbol? ¿Quién creó el paraíso? ¿Quién creó al hombre sin la capacidad de distinguir el bien del mal? ¿Quién sabe todo lo que va a eh, pasar? Dios creó al hombre con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero no con la capacidad de definir lo que está bien y qué está mal. Porque esa capacidad se la dio el árbol, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios le pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del árbol? No, Sí, le al, pregunta si comió del al, árbol. Le pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? Y le pregunta, ¿acaso comiste del árbol que te dije no comieras? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Porque no es algo que, o sea, pero, vos te mirás y te das cuenta que estás desnudo. Pero Dios le pregunta, pero, ¿cómo sabes que estar desnudo? O sea, ¿por qué te da vergüenza estar desnudo? ¿Que eh, comiste del pero ¿por árbol? qué, pero por qué Adán y Eva en ese momento determinaron que estar desnudo era algo malo? Porque se comieron del fruto y les dio vergüenza que Dios los viera desnudo. Porque Pero por, aprendieron lo que es el pudor. Antes no sabían. O sea, podían tomar sus propias decisiones, pero había conocimiento del bien y el mal que no lo tenían. sí, pero cuando se come el fruto, se despierta una, una capacidad, digámoslo así, no de distinguir, no precisamente de distinguir el bien del mal, sino de decidir lo que está bien y lo que está mal. En ese momento, Adán y Eva comenzaron a sentir vergüenza de estar desnudos, no porque ellos dijeran, estar desnudo está mal y no lo sabía, no, sino que ellos simplemente determinaron que estar desnudo es algo que está mal. Entonces, por eso Dios les dice, a ver, ¿por qué sabes que estás desnudo? ¿Por qué me estás diciendo que estás desnudo? Y que te estás ocultando porque estás desnudo. ¿Por qué tienes vergüenza porque estás desnudo? Entonces dice, ¿acaso has comido de ese árbol? O sea, porque estar desnudo no es precisamente algo malo. ¿Sí me explico? O sea, solo que lo que hace eh, Satanás es cuando tienta a Eva, lo que hace es como venderle una fantasía, ¿no? ¿Sí me explico? Em, ¿Cuál fue la fantasía? es la fantasía de Ser como los dioses. sa- ¿cómo? De la fantasía de ser como los dioses. Dice, o sea, lo que hace es vender una fantasía porque le dice, Dios no quiere que comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol, Él sabe que se te abrirán los ojos y sabrás lo que distinguir entre el bien y el mal y serás como Él. Pero realmente, o sea, hay que recordar que Satanás es el padre del engaño o el dios del engaño. Entonces, lo que hace es venderle a Eva una fantasía, la fantasía de ser como Dios y de saber distinguir entre el bien y el mal. Pero ellos ya sabían distinguir entre el bien y el mal.
El problema era que el concepto de las cosas buenas y las cosas malas era distinta. Es como decir, estar desnudo no está mal. Y luego como el fruto y se me despierta algo dentro y digo, ah, caray, eh, estar desnudo está mal y no lo sabía. Pero ¿por qué va a estar mal estar desnudo? No entiendo. Por ¿Por eso te qué, por digo, qué él no decide eso? está, o sea, ¿eh? ¿Por qué por qué es no entiendo por qué es una decisión. Él lo que despierta es un pudor a estar desnudo frente a Dios. Sí, pero Pero no es que él toma la decisión de voy a decidir que ahora esto está mal. es que no es que a Adán y Eva se les hayan abierto los ojos y hayan distinguido lo que está bien de lo que está mal, sino que el criterio de lo que está bien y lo que está mal en ese momento cambió y empiezan a ver algunas cosas, las empiezan a ver como si fueran algo malo. Entonces, Satanás le dice, cuando tú comas de esto, vas a saber diferenciar entre el bien y el mal, ¿Y por qué pero no tenían, es así. y ¿M? por qué tenían que comer de ese fruto? Vos O sea, dijiste que no debían comer, no debían no, comer. pero vos dijiste que sí, que ese árbol tenía que estar ahí. Ah, Dios lo tuvo que poner ahí, ¿sí? Mm. Para saber el por qué lo tuvo que poner ahí, tenemos que irnos ah, antes de, o sea, tendríamos que irnos atrás en el tiempo, en el momento cuando Satanás se, se revela ante Dios y o sea, porque Satanás pues era originalmente un ángel que servía a Dios y él se revela y él toma la decisión de no obedecerlo Satanás y tiene el libre albedrío también. también, exactamente, los ángeles tienen libre albedrío, al igual como el ser humano, y podemos decidir no obedecerlo, ¿sí? Luego, Pero una Satanás, cosa, Satanás ujú, necesita permiso de Dios para orar, ¿no? Porque cuando le pasa lo de Job, le pide permiso, o sea, si Dios no le da permiso, él no le puede hacer nada a Job. lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Job, es un trato, es como un pacto que hacen Dios y Satanás. Lo que pasa es que, eh, mira, Satanás, tenemos que entender cuál es la postura de Satanás. La postura de Satanás es una postura rebelde, retadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, Dios no le puso reglas al hombre. Dios no le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, me vas a servir así, vas a servir así. No, Dios quería que el hombre fuera libre. Pero Satanás, como él ya se había revelado y él ya había pecado, los ángeles tenían, cuando fueron creados, se les asignaron propósitos, funciones, pero también se les asignó el libre albedrío de que, bueno, puedes no obedecerme. Pero al no obedecerme, pues ya no, es tu decisión, pero pues ya no formas parte del grupo, ¿no? Entonces, Satanás, al ser rebelde y al ver que crean al hombre, ¿verdad? Satanás tranquilamente dice, oye, a ver, has creado al hombre, pero no, pues así que chiste. Ellos siempre van a ser personas salvas, ellos siempre van a ser personas, siempre van a vivir en un paraíso. Los has creado sin reglas. A Mm. nosotros nos has castigado, a todos nosotros, a mí y a todos los demonios que desobedecimos porque había reglas. Entonces, Te tengo que interrumpir porque me tengo que ir, ya es medio tarde. Está interesantísimo, pero lo seguimos capaz que el fin de semana que viene, ¿te parece? ok, me parece Hugo, bien. muchas gracias. La verdad que me encantó el tema y está muy interesante. Lo seguimos, después me tengo que ir de urgencia, perdóname. Disculpa. No pasa nada, no pasa Dale, nada. Ahí, como quiera, ahí
tomamos nota de dónde nos quedamos y seguimos con la plática. Dale. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Descansa. Saludos.